Ya tenemos a nuestro invitado de este día, a esta hora de la mañana. Me refiero al doctor Juan Carlos Casinelli, de profesión jurisprudencia y de la vida en varias actividades. Principalmente le debemos los ecuatorianos el esfuerzo que hizo siendo ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca en la época o en el gobierno del economista Rafael Vicente Correa Delgado. Les juro que cuando lo nombraron, porque él fue vicepresidente de la Asamblea Nacional también, los nombraron, yo dije, pero no tiene experiencia. Pero bueno, creeré, como es profesional, que ojalá le vaya bien. Y realmente que le fue bien, porque en un tiempo récord él pudo unir al sector privado productivo y al gobierno a través de su ministerio y lograron, repito, que el Ecuador suscriba un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y ahora lo estamos gozando, como se dice, porque realmente fue una gran obra en el ámbito del comercio exterior. ¿Cómo está mi querido Juan Carlos? Bienvenido, buenos días aquí en Huancavelica 830M. Muchas gracias, Clever. Buenos días a ti y a toda la importante audiencia. Gracias por esta invitación. Bueno, Juan Carlos, nosotros producimos, como usted tiene conocimiento, algunas cosas. Ya quisiéramos tener en nuestra canasta de exportaciones un menú amplio, ¿no? Pero no, es limitado. Pero, por ejemplo, en el año 1980 comenzó a despegar la producción camaronera en cautiverio, allá en el cantón Santa Rosa de la provincia del Oro, te recordará. Y de ahí para adelante, como se dice, el sector, la actividad de la producción de camarón ha ido aumentando. Y esto a pulso de los camaroneros. Y ahora, este rubro de exportación, Juan Carlos, tiene un papel protagónico en lo que se refiere a los ingresos que tiene el Ecuador. Sin embargo, sigue atravesando grandes obstáculos. Y le consulto, ¿estos obstáculos van a afectar o están afectando a esta actividad que es un rubro de exportación, repito, importantísimo para el Ecuador? ¿Y en qué países o qué nichos nuevos usted conoce que se está colocando el camarón en el resto del mundo? Usted. Gracias, Clever, por la pregunta. Efectivamente, el camarón es el producto ganador en exportaciones no petroleras del Ecuador los últimos años, superando inclusive al banano. En números hablamos de que el año pasado, a pesar de la pandemia, estuvimos en 3.500 millones de dólares en exportaciones de camarón, mientras el banano estuvo en 3.000, para que se tenga una idea lo exponencial. Lo segundo, que así como es importante determinar los destinos, también hay un gran riesgo en la concentración. El gran crecimiento del camarón en la última década y en particular en los últimos 5 años ha sido hacia el mercado de la China. Antes entrábamos al Asia
y a través de Vietnam seguramente algo de, de nuestras exportaciones se iba a China. Pero ahora entramos directamente a China con una concentración de aproximadamente el 66% del camarón que exportamos al mundo tiene como destino la China. Y la actividad comercial es dinámica, es un día a día de una serie de factores que hoy en día, además, Clever, están impactados por temas como los desafíos climáticos, entre otras cosas, que provocan unos cambios de mercado, unos vaivenes de mercado. Y en ese sentido, por una parte, hemos recibido del país donde estamos concentrados en exportación de camarón, como es China, dos, tres, entre comillas, llamados de atención con sanción, con un bloqueo temporal a grandes empacadoras y grandes exportadoras ecuatorianas, que ha causado obviamente una caída de precios, circunstancias que han, por decirlo menos, molestado, perjudicado al productor y exportador ecuatoriano de China. Pero asimismo se han presentado en los últimos meses también algunos temas a nivel internacional que han hecho que nuestros productores inmediatamente busquen otros mercados que ayuden un poco a desconcentrar esto. Por ejemplo, la India, el mega productor de camarón en los últimos años, que empezó a hacer una gran inversión, y el gran proveedor de camarón, sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica, está teniendo problemas sanitarios. Cuando tiene esto, se diezma su producción, y cuando se diezma su producción, los mercados salen a buscar por precio, por volumen, por calidad, salen a buscar el crustáceo. Y Ecuador ha podido en los últimos, yo diría en lo que va de este año, ha podido satisfacer, ir a esos mercados incrementando sus ventas. Pudiera hacer referencia a Chile, puedo hacer referencia a Estados Unidos, que siempre se vuelve importante, y también un incremento en las exportaciones de camarón hacia la misma Unión Europea. Tanto es así que a agosto de este año ya se llevan vendidos, perdón, a junio de este año, según las estadísticas del Banco Central, se llevan vendidas más de 2.000 millones de dólares en camarón. Es decir, vamos caminando posiblemente hacia otro récord de ventas. Yo recuerdo que cuando había problemas en el Golfo de México, nosotros nos alegrábamos porque decíamos, bueno, ahora vamos a tener más demanda de camarón. Y cambiaron los tiempos y cambiaron también los destinos. Usted acaba de señalar un gran comprador de nuestro camarón es China. Y también tenemos competidores. Pero la pregunta es, ¿será cierto lo que dicen las autoridades sanitarias de China, que desde Ecuador habrían llegado contenedores o cajas o empaquetaduras con rastros o secuelas de COVID y COVID muerto, etcétera, virus muerto? Es que la competencia también es desleal, mi estimado Juan Carlos, o es que definitivamente se nos pasó el asunto ahí y las autoridades sanitarias de China tendrían razón. El tema es sensible, pero aquí tenemos que destacar un par de situaciones que nos hacen, por decirlo menos, dudar de la eficacia de esa y de la certeza de ese tipo de información. La primera es la calidad del producto ecuatoriano, y no lo digo como un cliché. Nuestra cadena de producción de camarón es de altísimo nivel. Realmente el esfuerzo del productor, el esfuerzo de toda la cadena y finalmente
el esfuerzo que hace el exportador ecuatoriano en cuanto a empaque, normas de calidad, todos los determinados técnicos, las determinaciones técnicas que se deben cumplir para la exportación son óptimas, más allá del control del Estado por el esfuerzo que hace el sector privado, porque obviamente este es un producto de exportación permanente, no es una golondrina, es un tema real y hay que mantenerlo. Es por eso que no solamente que el camaronero ecuatoriano se reinventó frente a las distintas plagas que pudieron afectar en su momento el camarón, sino que hoy en día está a la vanguardia de la producción en el mundo. Entonces, por calidad de exportación, no tengo la menor duda que por ahí no es el tema. Pero por otro lado, uno sabe que hasta que llega al supermercado una caja de camarón ecuatoriano, al supermercado chino hago referencia, o a cualquier lugar del mundo, si hay pues una cadena de manipulación que se da finalmente y en todo ese espacio se pueden originar estos rastros, entre comillas, de este tipo de circunstancias. En el caso de los contenedores, que en algún momento también se expresó, en el exterior también pues hay una cadena de manipulación. Entonces, diciendo y dándoles el beneficio de que pudiera existir, tenemos una gran certeza de que esto no se da porque viene del Ecuador, en nuestro criterio pudiera darse por la cadena hasta llegar al supermercado una vez que sale del Ecuador. Pero realmente por el otro lado, si nos resulta extraño recibir este batacazo cada tantos meses al sector, principalmente a nuestras principales exportadoras, lo cual afecta inmediatamente, ¿qué cosa? El precio. Ponen sanciones o restricciones donde por 30 días no se puede exportar de determinado sector camarón hacia China. Eso incide en el precio. Cuando alguien deja de exportar, otra persona está vendiendo. Entonces, pudiéramos pensar también que hay una suerte en su momento de obstáculos técnicos en este tipo de medidas que nos perjudican. Por eso, la concentración en un solo destino de un producto ganador, el primero de exportación, debe revisarse dentro de la política pública, además del esfuerzo privado, que es permanente, buscándole otros destinos, ¿no? 7 de la mañana, 23 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M con el doctor Juan Carlos Calcinelli, ex ministro de Comercio Exterior y hoy analista económico. También el tema es que perdemos imagen. Recuerde usted, Juan Carlos, que tuvimos un problemita similar y más bien un poco así de política comercial con Brasil. Nosotros también aspiramos permanentemente venderle mucho camarón a Brasil, pero ahí vienen las trabas, como se dice comúnmente, y de eso también conocemos. La idea no solamente, Juan Carlos, vender camarón, producir camarón y vender camarón. Recuerde usted, o yo le recuerdo, que hay un producto de exportación que está segundo en el mundo, que es la pesca. La pesca es otro rubro importantísimo para la balanza comercial de Ecuador. En ese orden podemos seguir hablando de otros productos que van ganando por ahí mercados. Son los no tradicionales también, como la pitahaya, como el aguacate, como el brócoli, como el mismo cacao, Juan Carlos. Y usted con esa experiencia que ha adquirido, ¿qué podríamos sugerir desde este programa a las actuales autoridades, teniendo en cuenta su experiencia ya de haber estado en ese campo y en su vida profesional, por qué no decirlo, sigue usted de pronto asesorando a grandes empresas, que es lo correcto,
no guardarse los conocimientos y la experiencia, sino que ponerlas al servicio de los demás. Usted. Sí, efectivamente, el tema de los obstáculos son permanentes. Mi primera sugerencia, Clever, para ir directamente a la pregunta, es cuidar los productos ganadores. Casi el 70% de las exportaciones no petroleras del Ecuador al mundo está concentrado en 3 productos: pesca, banano, camarón. Además rosas, además cacao, además pitahaya. Mi primera sugerencia es cuidar los 3 productos ganadores. ¿Por qué? Porque los 3 tienen amenazas permanentes en mercado. Ya hablamos de la del camarón y efectivamente, así como se da con China, también tenemos obstáculos técnicos con Brasil. ¿Para qué no decirlo? Cuando logramos acceder con un contenedor, después de meses de luchas y todo, a Brasil, al poco tiempo se crea algún tipo de obstáculo técnico y no se puede llegar con otro. Algo parecido a lo que sucede también con el arroz cuando lo mandamos a Colombia, pero lo voy a dejar para otro comentario. Pero debemos cuidar los 3 productos ganadores. Ya con el camarón está claro, nos mete un obstáculo técnico. Es un producto tan noble, de tanto volumen, de tanta calidad de producción, que llega a otros destinos y migra, pero hay que cuidar eso. En el caso del banano pasa también una amenaza fuerte por el lado, sobre todo, de los temas sanitarios. No hay que olvidar que el Fusarium 4 es una realidad y hay que hacer todo lo necesario. No solamente decir todo lo necesario, sino hacer todo lo necesario para ir previniendo de alguna manera que esta plaga no llegue a territorio ecuatoriano, porque de hacerlo las consecuencias pueden ser terribles en un tema, insisto, como el banano, que estando segundo no deja de ser protagonista, no solamente de exportaciones, sino de fuente de mano de obra para trabajar. A diferencia del camarón, el banano es mucho más amplio en la generación de empleo, por lo tanto hay que cuidarlo. Y el tercero, la pesca, que usted mencionaba. No hemos recibido información actualizada de qué sucede con el estatus de tarjeta amarilla que la Unión Europea le puso al Ecuador por la incidencia de la pesca ilegal en un momento dado, por no tener el Ecuador una normativa y una aplicación de normativa para disuadir el uso del Ecuador para destino de pesca ilegal en algún momento, y esto la Unión Europea lo condena. Digo esto porque es muy interesante encontrar mercado, pero una vez que se encuentran hay que hacer 2 cosas. Primero, aprovechar ese mercado, cosa que se tiene que hacer a través de un impulso, de una política adecuada de promoción, de diversificación de promoción. Y aparte de aprovechar ese mercado, pues definitivamente se vuelve fundamental el cuidar ese mercado. Quisimos ir a las grandes ligas y está excelente. La Unión Europea es el gran desafío para la eficacia de la producción ecuatoriana. Ya estamos ahí. Ahora tenemos que cuidarlo. En pesca tenemos tarjeta amarilla. Imagínense si llegáramos a una tarjeta roja, que lo dudo, pero tenemos que salir de ese estatus porque ese estatus nos impacta. Entonces, cuidar los grandes productos. Por supuesto, empezar y seguir trabajando en otros que, como bien señala, la pitahaya, etcétera, son productos también no de los tradicionales que se vuelven ganadores, pero para eso necesitamos volumen, porque puede ser que tengamos grandes productos porque tenemos la capacidad por este entorno geográfico maravilloso en el que estamos de producir de todo, pero puede ser que no tengamos volumen porque la concentración está en otros cultivos. Para superar esos niveles de volumen, tiene que hacerse desde lo público, no solamente de la iniciativa privada, una verdadera promoción para que a través de esa promoción se pueda producir lo suficiente para poder ser competitivos y encontrar mercado, porque mañana yo le encuentro un mercado para pitahaya en cualquier parte del mundo y me dicen, mándeme 10 contenedores. Y digo, no, yo puedo producir medio contenedor o 1. Y en esta época
porque no hay cantidad. Entonces todo eso debe ser parte de una política que inclusive va con el crédito agrícola. ¿Para qué hablar de eso? Yo mismo he estado trabajando en una consultoría con Ban Ecuador y créanlo que luego de una aprobación en un comité de un crédito que le dieron a un importante sector, llevan 30 días sin poderlo procesar por un problema de sistema. Entonces, todo eso acaba incidiendo en esa necesidad de ser competitivos, pero tenemos que crear las condiciones. 7 de la mañana, 30 minutos en Ecuador continental. En Ecuador insular son las 6 horas 30 minutos, donde está en estos momentos nuestro compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, nuestro compañero de panel, que tiene inquietudes para usted, doctor Juan Carlos Casinelli. Jorge. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gusto saludarlo desde acá, desde la región insular. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Mi inquietud un poco va por el lado de su experiencia con el acuerdo multipartes con la Unión Europea y lo que busca hoy el gobierno de Guillermo Lasso. Ha dicho pues que está interesado ir por cada punto, ¿no? Primero con México, luego para consolidar esa idea de la Alianza del Pacífico con Colombia, Perú, Chile. Pero ¿en qué medida hay las posibilidades de ubicar en esos mercados estos productos estrella, que son los que usted ha expuesto? Hablamos de camarón, también de pesca y de banano, teniendo en cuenta que cada país también tiene su propia producción y su propia oferta. De hecho, ante un eventual acuerdo con Estados Unidos, ya se han encendido las alertas desde los sectores y dirigencias indígenas, precisamente por la producción local. Entonces, un poco nos gustaría tener su lectura sobre qué podría potenciar Ecuador como una oportunidad en la Alianza del Pacífico desde sus productos principales. Sí, muchas gracias y saludos allá en Galápagos. Muy amable por la pregunta. Efectivamente, nosotros lo primero que se requiere es decisión política y hay decisión política. Nosotros en todas las expresiones del presidente Guillermo Lasso hemos escuchado y de sus autoridades que hay una decisión política por impulsar y llegar a firmar tratados, acuerdos, alianza, México, Estados Unidos. Pero bueno, la decisión política es el componente más importante. Lo segundo es la perseverancia, porque los temas de los acuerdos no pasan por un momento, ni por dos, son de largo aliento, hay que aprovechar la ola de la decisión política para poder a través de políticas permanentes lograr aquello. Y lo tercero es ubicar exactamente las cosas en su contexto. Nosotros para llegar a la Alianza del Pacífico tenemos que pasar por un acuerdo comercial total con México, porque ese es un requisito para llegar a la Alianza del Pacífico, tener acuerdos de alcance total con los países miembros, y nosotros lo tenemos con Chile en el 99%, con Colombia y Perú a través, obviamente, de la comunidad andina, lo tenemos en el 100%, y nos falta con México, donde nosotros tenemos un acuerdo de alcance parcial sumamente limitado desde el año 87. Y digo limitado porque México, salvaguardando también su derecho, es sumamente proteccionista. Y no solamente proteccionista en sus importaciones, sino agresivo en sus exportaciones. Y obviamente, en el momento de sentarse en la mesa de negociación, ahí hay muchos temas que generan incertidumbre sobre cuál es el verdadero ganar y ganar. Por ejemplo, hay que definir mercados. Si yo voy a entrar al mercado mexicano, ¿qué le voy a vender? ¿Le voy a vender pesca? No. ¿Le voy a vender banano? México tiene el abastecimiento directo de Centroamérica. ¿Le voy a vender camarón? Digamos que no le voy a vender mis 3 productos ganadores de exportación. ¿Qué más le voy a vender? Pitahaya, brócoli, aguacate.
Bueno, puede ser que abramos un mercado y me parece bien. No lo digo de manera, en lo más, jamás piensen que lo digo de una manera desmerecedora del esfuerzo, pero tengo que ver qué voy a ganar. ¿Y qué me va a querer colocar México? Industria, vehículos. Nosotros no somos productores en sí permanentemente, depende del componente nacional, pero tenemos una industria de línea blanca, inclusive exportamos nosotros a Centroamérica y otros países, tenemos también un sector automotriz ensamblado, pero lo tenemos. No hay que ponderar aquello. Por lo tanto, en el momento de ida y vuelta, hay que tener mucho cuidado en esas negociaciones. Y en el caso de Estados Unidos, también celebramos que se den todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo con los Estados Unidos o un tratado lo más pronto posible. Y me alegro de haber visto hace unos días, de haber contemplado que se ha armado una comisión desde lo privado, precisamente para apoyar este tipo de esfuerzos, donde hay participación de las economías medianas. Yo no hablo de los indígenas, yo hablo de toda una cadena sensible que existe y que hay que ponerla en la discusión para precautelarla, como se hizo con la Unión Europea, y eso lo tengo que decir, porque ese referente antes no lo tenía. Antes estaba estigmatizado el tema de un acuerdo. Tanto es así que hace más de 15 años, cuando se llegó casi a la firma del tratado con los Estados Unidos, no se logró. Olvídense del gobierno que fue. Y ahora que se está recuperando esta posibilidad, hay que hacerlo bien. Tenemos el antecedente de que los números del acuerdo con la Unión Europea son ganadores, pero además los términos de negociación son términos que permiten precautelar cadenas sensibles. ¿Cuál? Los cárnicos. Los cárnicos, por supuesto, pollo, cerdo, la misma carne vacuna. Todo eso es abastecido localmente, en su mayoría, por una gran economía mediana que hay que precautelar. Temas como el arroz, también hay que precautelarlo. Entonces, en el momento de negociar, hay que crear unos amortiguamientos, unos diferimientos, unas protecciones a mediano y largo plazo para que haya un ganar y ganar definitivamente en cualquier negociación. Sí, también tengo otra inquietud a propósito del tema comercial y lo que ha sido cuestionado por parte de Pachacutic, y de hecho hubo una aprobación en la Asamblea con 75 votos condenando lo que ha hecho el gobierno de Guillermo Lasso en torno a la suscripción del convenio del CIADI. Usted sabe bien que durante el gobierno de Rafael Correa Delgado se decidió dejar a un lado, hacerse a un costado del CIADI por los motivos expuestos a nivel político en esa época. Hoy el gobierno de Guillermo Lasso ha suscrito nuevamente ese convenio, ha tenido la oposición del Parlamento, pero entendemos que es parte también de la estrategia de Lasso para poder consolidar aspectos comerciales con incluso Estados Unidos. ¿Cuál es su criterio en torno a eso? No le digo en lo político, sino en la parte comercial que le interesa al Ecuador, incluso en medio de esta pandemia. El espacio de negociación, otra vez volviendo al tema, en donde digo que es permanente y hay que estar enfocado, está lleno de unas piedras grandes en el camino. Obviamente son los llamados irritantes. Y el antecedente de esto que señala es efectivamente la denuncia que en su momento hizo el Ecuador en la Asamblea Nacional, aprobándola en la Asamblea Nacional, de varios tratados bilaterales que tenían que ver con protección de inversiones. Ese es el antecedente real. Cuando se hace esa denuncia, se la hace en virtud de un dictamen de la Corte Constitucional que dispone que se haga, diciendo que es inconstitucional el hecho de que el Ecuador en esos tratados someta a arbitrajes internacionales, extraterritoriales, este tipo de temas, y el CIADE que tiene sede en Washington estaba implícito en eso. Pero en todo caso, los tratados de protección de inversiones con esos países quedaron sin efecto, y evidentemente cuando usted va de cara a una negociación, por ejemplo con Estados Unidos,
uno de los capítulos es el Tratado de Protección de Inversiones. Y le dice, oye, ¿a dónde vamos a resolver nuestras diferencias? No había un espacio para eso, porque a pesar de que el gobierno anterior declaró que iba a restablecer eso, que tenía una propuesta, que iban a modificar, que iban a hacer una consulta a la Asamblea, etcétera, no lo hizo. Y ese es una pata menos en la mesa de construcción de un acuerdo con cualquier país, donde se van a resolver las diferencias. Me parece que en una maniobra político-jurídica hicieron una consulta a la Corte Constitucional de si hacer este acercamiento con el CIADI podía representar precisamente una violación a lo que en su momento fue un dictamen. Y yo lo que recuerdo es haber leído algo así como que la Corte Constitucional se pronunció señalando de que eso no implicaba entrar al CIADI, sino poder revisar las normas del CIADI, y hasta que no hubiera un caso de aplicación práctica, no podía decirse que se estaba infringiendo la norma. Es decir, por ahí hemos puesto una condición con el CIADI no tan firme, y claro, lo que sale a acusar Pachacuti y algunos sectores es el hecho de que con el CIADI no se puede establecer aquello que se está indicando que se va a establecer como un centro de mediación y arbitraje, porque violenta la norma constitucional. Este es un tema que va a dar vuelta. Yo no creo que va a quedar así, y más vale pudiera ser que cuando se quiera concretar ya la aplicación como tal de esto, se vaya otra vez a alegar la inconstitucionalidad. Pero en todo caso, al igual que la eliminación del ISD para vuelos internacionales, todo eso tiene que ver con cielos abiertos, todo tiene que ver con requerimientos en las mesas de negociación. Y así hay que decirlo, son los requerimientos en las mesas de negociación. No es para fomentar el turismo, son requerimientos en la mesa de negociación. Les vamos a dar cielos abiertos, van a volar con un mismo código, pero no nos cobren el ISD o no hay cielos abiertos. Y entonces lo ponemos en la lista de los temas que vamos a discutir en las mesas de negociaciones, lo cual es correcto, pero lo que estoy indicando es que estamos evidenciando una política pública que está direccionada obviamente a ir despejando uno a uno los irritantes, y obviamente eso va a traer siempre algún tipo de respuesta interna. Gracias, Juan Carlos, economista. 7:43 ya en Ecuador continental, 6:42 en Ecuador insular. Bueno, yo quiero robarme un minuto más de este espacio y aprovechar que está usted aquí en Huancavilca 830M, doctor Cassinelli, para consultarle. Si usted me puede dar esta respuesta en un minuto, le agradecería muchísimo. ¿Qué es lo que realmente ha pasado o está pasando con la venta que se venía haciendo al mercado colombiano de nuestra gramínea, el arroz? Lo que ha existido permanentemente es otro obstáculo técnico. Permanentemente. Yo cuando veo los indicadores de venta digo, qué suerte, se les abrió el sistema. Porque por más de 11 años, en intentos de Ecuador de exportar arroz de manera permanente a Colombia, cuando usted se mete en la aplicación, normalmente le salía bloqueado. Bloqueado, no, o sea, ha caído el sistema, etcétera. Por lo tanto, era imposible. En circunstancias en que no hay que olvidar que Colombia no solo que produce arroz, sino que también importa arroz sin arancel de los Estados Unidos producto de su TLC. Y hay una época en que Colombia, no abasteciéndose necesariamente de arroz de los Estados Unidos y no estando en su mejor momento de producción, pudiera comprar excedentes de gramínea al Ecuador. Lastimosamente yo lo he sentido porque también he tenido la oportunidad de estar en ese proceso desde lo público. He sentido que hay un celo de un sector productor, comercializador de Colombia en tener el acceso directo al arroz colombiano, al arroz ecuatoriano, posiblemente, insisto,
sus condiciones de comercio con Estados Unidos, se lo trae también al 0% arancel, posiblemente en un precio importante. Complicado porque al igual de Brasil, con el tema del banano, del camarón, de la misma manera, y sobre todo el camarón, Colombia protege su producción, sus vaivenes. Sí. Y otro problema que tenemos es el precio. Por supuesto que el precio es un problema, porque si nosotros estamos poniendo precio solicitado y no precio de mercado, cuando queremos salir de nuestro país, pues obviamente estamos sumamente caros para colocar. Creo que esas dos cosas inciden en esta problemática del arroz ecuatoriano, que más allá de su posibilidad de exportación, y ya con esto sí concluyo mis minutos, debe ser analizada en un contexto mucho más amplio de calidad de producción, de calidad de semilla, calidad de suelo, para poder ser realmente competitivos con este producto. Bueno, mi estimado doctor Juan Carlos Casinelli, le agradezco a nombre de los oyentes de Huancavelica 830M por esta presencia suya aquí como ex ministro de Comercio Exterior. Un abrazo para usted y que le vaya bien. Muchas gracias, Clever. Saludos a todos. Un buen día.